Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, en esta tarde. Welcome this evening. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder abrir nuestra palabra, la palabra, We thank God for the opportunity we have to open up our Bibles, y poder estudiar en ella. to study in them. En esta tarde vamos a estar en Juan capítulo 12. This evening we'll be in John chapter 12. Vamos a leer desde el versículo 44 al versículo 50. We're going to read verse 44 through 50. John 12, 44 through 50. Dice la palabra del Señor: The Word of God says, entonces Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo soy, o más bien dicho, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ese le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. John 12, starting verse 44. Jesus cried out and said, whoever believes in me believes not in me, but in him who sent me. And whoever sees me sees him who sent me. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has himself given me a commandment, what to say and what to speak. And I know that this commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has told me. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde una vez más, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ella nosotros somos redimidos, Señor. Pedimos, Padre, de que en esta tarde usted la aplique a nuestras vidas, Señor. Que podamos ver, Señor, su gloria reflejada en ella. Gracias, Padre, le damos porque en su propósito eterno, Señor, usted nos dio una dirección por la que debemos de guiarnos. Pedimos, Señor, de que podamos ser receptores de ella, Señor. Podamos cuidarnos, Señor, como hijos suyos y caminar, Señor, por ese camino que usted nos ha dejado pautado. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. En la prédica pasada terminábamos con una mala noticia para los judíos. The last sermon we ended with some bad news for the Jews. Dios había oscurecido los ojos de ellos, God had darkened their eyes, había endurecido su corazón para que no creyeran en Jesús. hardened their hearts so they wouldn't believe in Jesus. Es una terrible noticia para este pueblo de Israel, It's a bad news for the Jews. porque durante siglos el Evangelio fue expuesto a ellos, For centuries, the gospel was preached to them, no solamente a través de los sacerdotes, sino de los profetas que vinieron a la tierra de Israel. not only through the priests, but also through the prophets that came to the land of Israel. Siglo tras siglo el Señor había mandado profetas a este pueblo Century after century, God had sent prophets to the nation of Israel
para hacerles conocer cómo iba a ser la venida del Mesías. that they would know how the coming of the Messiah would be. Es más, cuando nosotros leemos el libro de Isaías, When we read the book of Isaiah, Isaías especifica cosas especiales de la venida de Cristo, Isaiah gives us specifics of the coming of the Messiah, empezando cómo iba a nacer este Jesús. even telling us how he would be born. Luego Isaías sigue diciendo que este Mesías iba a salir específicamente de la raíz de David. Isaiah tells us that that Messiah would come from the root of David. Si nosotros seguimos leyendo el libro de Isaías, If we continue reading the book of Isaiah, nosotros miramos cosas que resaltan ahí exponiendo a Cristo we see things that jump out to us showing Christ. como aquel que iba a venir al mundo no solamente a tomar el papel del Cristo encarnado, Like, not only would he come to fulfill the role of the Messiah incarnate, sino que Isaías nos hace ver en el capítulo 53 Isaiah shows us in Isaiah 53 el sufrimiento que este Cristo iba a tener por los suyos. the suffering that this Christ would have for his own. Así que el pueblo de Israel tenía que estar pendiente de todo aquello que iba a suceder en el nacimiento de Cristo. The people of Israel were to pay attention to how he was to be born. También Isaías nos hace ver Isaiah also shows us de que antes de la venida de Cristo iba a venir a alguien que lo presentara ante el mundo. that before Christ would come, someone would come that would present him. Hablando de Juan el Bautista. Speaking of John the Baptist, Y él dice, esta va a ser una voz que va a clamar en el desierto. he said this would be a voice crying out in the wilderness. Él va a enderezar el camino del Mesías cuando venga al mundo. He'll make straight the way of the Lord. Y luego al finalizar el Antiguo Testamento, And at the end of the Old Testament, Malaquías trata de exponernos cómo se iba a identificar este hombre que iba a venir antes de Cristo. Malachi shows us how this man who's going to come before Christ will be. ¿Cuáles eran las características que lo iban a hacer resaltar entre las demás personas? What will be his characteristics that will cause him to shine compared to others? Así que cuando Juan el Bautista empezó a predicar el Evangelio, When John the Baptist began to preach the gospel, inmediatamente el pueblo de Israel tuvo que asemejar de que este hombre era el precursor de Jesús. immediately the nation of Israel should know that he is the precursor to Christ. Y si este era el precursor, If he's the forerunner, definitivamente tenía que venir después de él aquel que iba a ser el Mesías del pueblo. definitely after him would come one that was to be the Messiah. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, When we read the New Testament, o más bien dicho, cuando nosotros leemos los Evangelios y aún el libro de los Hechos, when we read the Gospels, even the book of Acts, nosotros podemos ver la forma tan tajante como el pueblo de Israel rechazó a Cristo. we can see how the nation of Israel rejected Christ. Tal forma que Juan trata de especificar en el primer capítulo del libro de Juan. In such a way that John expresses in the first chapter of his Gospel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. To his own he came, and his own did not receive him. Era una noticia trágica para el pueblo de Israel. It was a tragic news for the nation of Israel. Durante los últimos 3 años y medio, Jesucristo había estado predicando el Evangelio The last 3.5 years, Christ was preaching the gospel. en cada una de sus sinagogas, en el templo. In the synagogues and temples, Y la palabra dice que reunía multitudes y les predicaba. the word of God says multitudes came to him and he preached to them. Así que el pueblo tuvo que asimilar de que este Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. The nation of Israel should have known this was the Messiah that they had waited for. Pero como lo hemos estudiado en otros textos, As we've studied another text, este Mesías no cumplía con las características que ellos this necesitaban. Messiah didn't fulfill the characteristics that they wanted. Y Juan termina diciendo, al terminar el ministerio terrenal de Jesucristo al John público, finishes saying, ending the physical ministry in the earth of Christ, de que aunque Jesús había hecho muchas señales en medio del pueblo, that even though Jesus had done many signs in the midst of the people, ellos no creyeron en él. they did not believe in him.
Ahora, Juan dice, esto no fue porque ellos no vieran las señales. John says it wasn't because they didn't see the signs. Esto no fue porque ellos no oyeran la predicación de Jesús. It's not because they didn't hear the preaching of Jesus. Esto pasó porque en el plan soberano de Dios, This happened because in the sovereign plan of God, Dios escondió la verdad de ellos para poder salvar a los gentiles. God hid the truth from their eyes so that he would save the Gentiles. Bueno, cuando tú lees el libro de Romanos, When you read the book of Romans, Pablo trata de explicártelo de la mejor manera a que tú comprendas lo que él está tratando de decir. Paul tries to explain in the best way so you would understand. Es más, Pablo dice, no es que el plan de Dios haya fallado, dice Pablo. Paul says it's not that the plan of God has failed. El propósito de Dios era diferente a los que los hombres The esperaban. purpose of God was different than what man waited for. La nación que fue puesta por Dios para adorar y glorificar su santo y bendito nombre, The nation that God had given his promise to so that they would worship him. supuestamente se mira como que Dios la había dejado fuera. It looks like God has left them out. Pero cuando nosotros miramos a Pablo When we see Paul en el Sermón de la Hermosa, and the sermon that he preached, donde levantó a aquel cojo que estaba sentado enfrente de la entrada del templo, Peter, when he rose up the lame before the temple, nosotros miramos a Pedro apuntando directamente a los judíos we see Peter pointing at the Jews y diciéndoles en Hechos capítulo 3 versículo 14, and telling them in Acts 3 and verse 14, pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. it says in 3:14 of the book of Acts, but you denied the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. It says, and you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. Aquí miramos a Pedro en uno de sus primeros sermones al público, We see one of Peter's first sermons to the public here, confrontando a los judíos por el pecado atroz que habían hecho en matar a su propio Mesías. confronting the Jews for the sin of killing their Messiah. Cuando nosotros llegamos al versículo 17, When we come to verse 17, nosotros miramos el amor y la misericordia de Dios en el corazón de Pedro, we see the love and mercy in the heart of Peter. aquel hombre que había sido bronco al tratar de matar a los que iban a capturar a Jesús, The one who took out his sword to try to kill the ones who came to arrest Jesus. ahora hablando como un Pedro completamente transformado ante las naciones. Now speaking of a transformed Peter before the nations. Versículo 17. Verse 17. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes. And now, brothers, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo debía ser. But God foretold by the mouth of all the prophets that Christ would suffer and thus fulfilled. Así que nosotros miramos del libro de Juan al libro de los Hechos, We see in the book of John, the book of Acts, o más bien dicho, en el libro de los Hechos, Pedro está predicando lo que Juan trata de exponer muchos años después. in the book of Acts, we see Peter preaching what John would express many years later. Ahora los apóstoles habían llegado a la conciencia de saber de que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento The apostles had come to the place to say all that was written in the Old Testament estaba escrito precisamente de este Cristo a quienes ellos siguieron. was written of this Christ whom you killed. Ahora, cuando nosotros miramos la vida de los apóstoles, When we see the life of the apostles, nosotros podemos ver de que estos hombres en realidad con sus vidas guardaron el testimonio de lo que habían vivido. you see, with their life, they kept the testimony of what they lived. Si tú miras uno a uno, cada uno de ellos murieron de la peor forma. If you look at them, they died in the worst ways, Bueno, excepto Juan. except for John.
De ahí los demás nosotros podemos ver no solamente en las escrituras, sino que en la historia, All the ones we see, not only in the scriptures, but in history, que ellos tuvieron que pagar con sus vidas el no retractarse de cada una de las palabras que habían dicho. they had to pay with their lives because they would not deny the words that they had spoken. Así que aunque sus ojos fueron cegados, Even though their eyes were blinded, aunque sus corazones fueron endurecidos, their hearts were hardened. la palabra nos muestra a nosotros en el libro de los Hechos The word of God shows us in the book of Acts de que muchas de estas personas se sintieron compungidas de corazón that they were pricked to the heart. y aceptaron en realidad de que ellos habían matado a su Mesías. And they accepted that they had killed their Messiah. Ellos tuvieron que aceptar lo que habían hecho con sus propias manos. They had to accept what they had done with their own hands. Y en vez de arrodillarse ante Cristo, lo llevaron a una cruz para exhibirlo públicamente. And rather than bow the knee to Christ, they took him to the cross. Tal vez ellos pensaron en el momento que Cristo fue llevado a la cruz, Maybe they thought in the moment Christ was taken to the cross, Dios lo está castigando por hacerse pasar como el Cristo. God is punishing him for saying he's the Christ. Pero cuando tú lees el libro de Isaías, When you read the book of Isaiah, Isaías dice que ellos se lamentaron por lo que habían hecho. Isaiah says they were lamenting for what they had done. Así que llegamos a este versículo 44, We come to verse 44. donde nosotros miramos un cambio en la narrativa que estaba anteriormente. We see a change in the narrative that there was before. Y a mí me encanta cómo empieza Juan esta parte. I love how John starts this section. Yo sé que muchos tenemos esa imagen de un Cristo tranquilo, pasivo y un Cristo que es hasta medio femenino a la forma de hablar. I know that many times we have this image of Christ that he's passive and soft talking and many times effeminate in his way of speaking. Porque eso es lo que la tele nos vende a nosotros. That's what the television tells you. Pero cuando nosotros vemos a Juan, el versículo 44, But you see John here in verse 44, nosotros miramos a un Cristo completamente diferente. we see a different Christ than what's presented. Jesús exclamando a gran voz, Jesus crying in a loud voice, hablando de una forma como nosotros lo podemos ver en otros textos de las Escrituras. speaking in a way that we don't see in other parts of the text. Yo me imagino cuando Jesús entra al templo, I imagine when Jesus comes to the temple, Jesús no entra al templo diciendo, por favor, sálganse de aquí, que están invadiendo el templo del Señor. he doesn't say, hey, please leave the temple, you're doing wrong in the temple. Dice la palabra de que Él entró con un azote en las manos, botando las mesas y gritándole a la gente que saliera de aquel It lugar. said that he entered the temple turning over tables with a whip, saying, get out of here. Este es el mismo sentido que nosotros miramos en este texto. Same idea we see in this text here. El enojo de Cristo por el rechazo de su pueblo. The anger of Jesus by the rejection of his people. Es como que Jesucristo les estuviera diciendo, ¿por qué me rechazan si yo soy el enviado que ustedes estaban esperando? It's like Jesus saying, why are you rejecting me if I'm the sent one that you're to believe in? Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me envió. Jesus says, whoever believes in me believes not in me, but in him who sent me. Y el que me ve, ve al que me envió. And the one whoever sees me sees him who sent me. Y nosotros hablábamos la semana pasada que a Juan, escribiendo estas palabras de Cristo, We said last week is John writing these words of Christ, exponiendo la deidad de Cristo. exposing the deity of Christ. Yo sé, este texto es un poco problemático para muchos teólogos, These texts are problematic for many texts, for many theologians. porque algunos piensan de que este texto en realidad no iba aquí en el momento de la narrativa. A lot believe this section of text doesn't go in here in the narrative. Algunos piensan de que Jesús ya había terminado su ministerio Many believe he had finished his ministry, y que Juan lo único que hace es cerrar nada más el texto, and John just closes the text, o más bien dicho, cerrar el ministerio de Cristo con las últimas palabras de Cristo. or John finishes the ministry of Christ with the last words of Jesus. Ahora, algunos piensan de que Jesús terminó su ministerio con estas palabras. Others believe he finished his ministry with these words, Aprovechando la gran multitud que había en aquel lugar, taking advantage of the multitude that was standing before him. Jesús levantó su voz y enojado se dirigió a las multitudes clamando de esta forma. Jesus raised his voice and in anger says this.
Ahora yo sé, tú me vas a pedir una posición a mí. You're going to ask me for a position here. ¿Y tú qué piensas, hermano? What do you think, brother? Sí, Yes, las dos cosas. both of them. Las dos son importantes para nosotros. They're both important for us. Juan lo dejó escrito acá para que nosotros comprendamos John left it here so we could understand de que hubo un momento al final del ministerio terrenal de Cristo públicamente there was a moment in the end of the ministry of earthly ministry of Christ donde Jesús tuvo que dirigirse a las multitudes y exponerlos públicamente por lo que él había hecho. that Jesus had to address the multitudes and confront them. Ahora, el texto nos habla claramente The text clearly speaks to us. y Jesús enfatiza de que es imposible creer en el Padre sin creer en Él. And Jesus says it's impossible to believe in the Father and not believe in Him. O es imposible creer en Él y no creer en el Or Padre. it's impossible to believe in the Father without believing in Him or Him in the Father. En la primera epístola de Juan, The first epistle of John, Juan capítulo 2, versículos 22 y in 23. 1 John 2, 22 and 23. Yo sé que solo es el versículo 23, pero quiero leer el 22 And también. it's only verse 23, but I'm going to read verse 22 as well. Y dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? This is the Antichrist, he who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also. Ahora, esta declaración que nosotros encontramos en este texto This declaration we find in this text no es primera vez que Jesús la había is hecho. not the first time that Christ has said this. Juan capítulo 5, versículo 24. John 5:24, Juan capítulo 8, versículo 18. John 8:18, Juan capítulo 10, versículo and 38. John 10:38. Jesús había dicho las mismas palabras de diferente forma. Jesus said the same words in a different way. Hay una unión entre el Padre y el Hijo que no puede ser separada del uno del otro. There's a union between the Father and the Son. You cannot separate them. El que acepta al Padre, acepta al Hijo. The one who accepts the Father accepts the Son. El que niega al Padre, niega al The Hijo. one who denies the Father denies the Son. Jesús y el Padre son perfectos en unidad. Jesus and the Father are in perfect unity. Cuando negamos al uno, estamos negando al otro. When we deny one, we deny the other. Ahora, tú puedes ver cuál es el primer principio de una verdadera iglesia. You can see what is the first principle of a true church. Cuando tú miras una iglesia que niega la deidad de Cristo, esa iglesia está en problemas. When you see a church that denies the deity of Christ, it's in problems. Cuando tú miras una iglesia que niega al Padre, esa iglesia está en problemas. When a church denies the Father, the church is in problems. Cuando tú miras una iglesia que niega la Trinidad, esa iglesia está en When you problemas. see a church that denies the Trinity, they're in problems. Así que eso puede ser un punto importante para la visión cristiana. It is an important point for the vision of Christianity. La unidad que hay entre el Padre y el Hijo es intensa, no podemos separarlo al uno del otro. The unity, there's an intense unity between the Father, the Son, and the Spirit. We cannot separate them. Jesús dice, el que cree en mí no cree en mí, sino cree en aquel que me envió. Jesus says, the one who believes me believes not in me, but the one who sent me. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. And whoever sees me sees him who sent me. Hay una unión acá que nosotros no la podemos separar en las Escrituras. There's a union here we cannot separate in the Scriptures. Es más, lo que Jesús está tratando de decirnos acá, que Él y el Padre son uno solo. He says, what Jesus is trying to say is that he and the Father are the same. Lo mismo que nosotros hemos leído en otros textos anteriormente. The same we've read in other texts. Él es la imagen misma del Padre. He is the exact image of the Father. Ahí está Felipe en Juan capítulo 14, versículo 8. There's Philip in John 1:8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesus, show us the Father and that'll be enough. Nosotros sabemos la respuesta de Jesús. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me conocéis. Sorry, John, that's John 14:8. And he says, so much time I've been with you, Philip, and you don't know me?
Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Paul says in Colossians 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. that Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Y uno de los textos que nos gusta en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo The 3, text we all like in Hebrews 1:3. dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. It says that he is the radiance of the glory of God, the exact imprint of his nature. Así que aquí miras a Cristo y tú estás viendo al Padre. We see Christ, you see the Father. El Padre y el Hijo son uno solo, dice Cristo. The Father and the Son are one and the same. El Padre y yo uno solo somos. He says, the Father and I are one. Dice MacArthur hablando de este texto, John MacArthur says of this text, quien cree en Cristo disfruta de todo el conocimiento del Padre y del Hijo. it says, the one who believes in Christ enjoys the full knowledge of the Father and the Son. Jesús es la revelación de Dios mismo en este mundo. Jesus is the revelation of God in this world. Versículo 46. Verse 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en I tinieblas. have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. Ahora yo quiero que pienses por un momento acá. I want you to think for a moment here. Si este hubiera sido el sermón final de Cristo, del ministerio, el final del ministerio de Cristo, If this was in the end of the ministry of Christ, las últimas palabras que Cristo expuso al público the last words that Christ exposed to the public fue, crean en mí. were, believe in me. Crean en mí porque yo soy la luz que descendió del cielo a este mundo. Believe in me because I'm the light that descended from the heavens to the earth. Todo el que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Everyone who believes in me will not remain in darkness. Ahora, yo quiero que tú imagines por un momento lo que está pasando en esta, I want you to en imagine esta for a moment narrativa. what's going on in this narrative. Jesús está expresando el rechazo que tuvieron los judíos hacia él. Jesus is feeling the rejection of the Jews to himself. Pero a pesar de eso, Jesús les está dando una oportunidad más para que ellos se arrepientan. But Jesus, even though they're doing that, is giving them an opportunity to repent. Él no tenía por qué hacerlo. He didn't have a reason. He didn't have to do that. Durante años Jesús estuvo predicando el evangelio en la nación. Jesus has been preaching the gospel in the nation for years. Durante siglos la venida del Mesías había sido expuesta al pueblo. Throughout the centuries, the gospel had been preached to the nation. Y ahora Jesucristo al final de su ministerio terrenal en este mundo And Jesus, at the end of his earthly ministry in this world, está gritando a viva voz a las multitudes diciéndole, crean en mí. is yelling at the multitude, believe in me. Yo soy la única opción que ustedes tienen. I'm the only option that you have. ¿Recuerdan los textos anteriores? Remember the text before? El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. The one who's in darkness doesn't know where he's going. Y aquí está Cristo ofreciéndose como la única luz que descendió a este mundo Here's Christ offering himself as the only light that's come into the world para alumbrar la vida de tinieblas que este mundo permanece. to illuminate the dark way that the world walks in. Jesucristo, la única luz, Jesus, the only light, ahora está exigiéndole al público que crean en Él. is exhorting the people to believe in him. Jesús está pidiendo de que estos hombres comprendan que todo su ministerio no ha sido en vano. He's showing them his ministry hadn't been in vain. Ya no sean más esclavos de las tinieblas. Don't be a slave to the darkness. La luz que vino a este mundo está acá para que ustedes crean en Él. The light that came into the world is here that you believe in him. Ahora, pero nosotros sabemos We know que este pueblo, aún viendo a Cristo predicando y aún estando colgado en el madero, no creyó en Él. the people seeing Christ here and even hanging him on the cross, seeing him hang there, they did not believe in him. Así que algo más que expone Juan en el versículo 46, Something else 47, that John shows us in verse 47 es las consecuencias que nosotros tenemos al no creer en ese Jesús. is the consequence we have in not believing in this Christ. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
He says, if anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. Ahora, lo primero que quiero que tú pienses en este texto First thing I want you to think in this text es que Jesús está cambiando la narrativa de lo que estaba hablando anteriormente. is that Jesus is changing the narrative of what he was saying before. Yo soy la única luz en la que ustedes tienen que creer. I'm the only light that you must believe in. Pero si ustedes no creen en esa luz, van a venir consecuencias para su vida. If you do not believe in that light, there's a consequence that's coming to your life. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, tendrá consecuencias. If someone hears my words and does not do them, he'll have consequences. Versículo 48. Verse 48. El que me rechaza y no me recibe mis palabras tendrá consecuencias. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. Nosotros podemos quedarnos en el versículo 47b We can stay in the second half of verse 47 y pensar, bueno, yo no tengo ninguna consecuencia si no creo en las palabras de and Jesús. say, I don't have a consequence if I don't believe in the words of Jesus. Porque Él no me va a juzgar a mí. Because he's not going to judge me. Jesús está diciendo, yo no juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Jesus says, I'm not come to judge, but to save the world. Y podemos tener la mentalidad, bueno, si Cristo no me juzga, ¿quién más me puede juzgar? We can say, well, if Christ doesn't judge me, who can judge me? Pero cuando nosotros leemos el versículo 48, When we read verse 48, Jesús arremete sobre las mismas palabras que ya había hablado. Jesus speaks about the same words he just spoke. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. Y es algo curioso lo que Cristo dice. It's curious what Christ says. La palabra que he hablado, lo juzgará en el día del The juicio. word that I have spoken will judge him on the last day. Entonces, Cristo, ¿nos juzgas o no nos Does juzgas? Christ judge or not judge? ¿Qué es lo que está tratándome de decir en este What texto? is he trying to say to us here? Tú me estás diciendo de que tú no me vas a juzgar porque no viniste a juzgar al mundo, sino a salvarlo. You're saying you haven't come to judge, but to save, but you're going to judge. Pero en el 48 Él dice de que sus palabras, In 48, he says his words, cada una de las palabras que Él dijo mientras Él estuvo en este mundo, nos van a juzgar en aquel día final. each one of the words that he gave while he was in this world are going to judge us. Cada uno de nosotros. Every one of us. Va a llegar un día donde estaremos en la presencia del trono blanco There's going to come a day where we're in the presence of the white throne, y vamos a ser juzgados and we're going to be judged porque no pusimos nuestra confianza en Él. because we don't put our trust in him. El que rechaza la palabra que Él nos ha The dado one who rejects the words that he gives está rechazando todas las verdades bíblicas que Cristo afirmó. is rejecting the biblical truths that Christ affirmed. Quien rechaza las palabras de The Jesús, one who rejects the words of Jesus Jesús está diciendo que está expuesto al juicio. is going to receive judgment, Jesus says. Quien rechaza las palabras de Jesús The one who rejects the words of Christ no solamente estará expuesto al juicio eterno, is not only open to the eternal judgment, sino que recibirá condenación eterna en su vida. he will be condemned eternally in his life. Esto es algo que tú debes de asimilar. This is something you should think of. No podemos rechazar las palabras de Cristo We cannot reject the words of Christ y quedar impune al juicio eterno de nuestras vidas. and be without judgment eternal in our life. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebrews 12 and verse 25. El autor del libro de Hebreos nos hace un llamado de advertencia a nuestra vida. The author of Hebrews calls a warning to our life. Dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestaba sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonestó desde el cielo. See that you do not refuse him who is speaking. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. Las palabras de Jesús determinan el destino eterno de nuestras vidas. The words of Christ determine our eternal destiny.
in our lives. Nosotros no podemos pasar desapercibidos sobre cada una de las palabras que Cristo habló cuando estuvo en este mundo. We cannot remain in ignorance about the words of Christ that He's given O us. cada una de las palabras que están escritas en su Biblia. Each one of the words that Christ has given us in His Bible. Cada una de ellas nos conforta nuestras vidas de la misma forma que hieren nuestros corazones. Each one of His words comfort our lives and they come into our heart. Todo lo que Cristo habló en este mundo fue mandado directamente por el Padre, dice el versículo 49. Verse 49 says, everything that He spoke on this earth comes from the Father. Cada una de sus palabras tenían peso eterno. Each one of His words has an eternal weight. Miren lo que dice el versículo 49. Look what verse 49 says. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. For I have not spoken of my own authority, but the Father who sent me has Himself given me a commandment, what to say and what to speak. Yo quiero que mires el texto. I want you to see the text. El Hijo de Dios, del Dios viviente, The Son of the living God tuvo que venir a este mundo had to come to this world a predicar el Evangelio de tal forma que el Padre que está sentado en su to trono preach the gospel in such a way that the Father who's seated on the throne aceptara lo que Él estaba predicando en este mundo. accepts what He's preaching. Yo quiero que pienses por un momento. I want you to think for a moment. Cómo hay muchas personas que pueden pararse en el púlpito y pueden decir, yo sé que la Biblia dice eso, pero Dios me reveló esto. How can men stand in a pulpit and say, I know the Word of God says this, but God showed me this? Si el Hijo de Dios mismo está diciendo en su palabra If the Son of God is saying in His own Word de que Él fue explícito en decir las mismas palabras que el Padre le había dicho que dijera. that He was explicit for the words that God showed Him He should say. Dice el libro de Filipenses de que Dios asumió It says in Philippians that Christ assumed. la sumisión al Padre He submitted to the Father. durante su encarnación y vino a este mundo In His incarnation, when He came to this world, a cumplir con una misión que fue planeada antes de la fundación del mundo, to complete a mission that was planned before the foundation of the world, para que Él dijera las palabras aceptas al Padre so that He would say what the Father sent Him to say, y para que cada una de esas palabras tuviera retribución en la vida de cada uno de and nosotros. that each one of those words would have retribution in our life. Así que Jesús tuvo que decir las mismas palabras que el Padre había, con las que el Padre le había dicho. Jesus had to say the same words that the Father told Him to say. O déjame decirlo de otra Let forma. me say it another way. Jesús tuvo que decir las mismas palabras que habían planeado con el Padre Jesus had to say the same words that He had planned with the Father, para que esa palabra tuviera dos sentidos en tu vida. so that those words would have two meanings in your life. Una, traer vida eterna a los suyos, One, to bring eternal life to His own, y otra, traer condenación eterna en aquellos que no creían en and Él. the other to bring eternal judgment to the ones who don't believe. Jesús asumió en su misión este papel Jesus assumed this role in His ministry, y se encarnó en un cuerpo como el de nosotros en este mundo, and He was incarnate in a body like ours, sometido a todas las dignidades que este mundo le ofrecía. submitted to all of the pains of this world. Es más, cuando tú lees Filipenses capítulo 2, When you read in Philippians chapter 2, tú puedes leer Isaías 53 en su contexto. you can read Isaiah 53 in its context. Jesús asumió el papel de un siervo para morir por ti en una cruz. Jesus submitted to the role of a servant, even death on a cross. Ahora nosotros nos podemos preguntar a viva voz, We can ask ourselves in a loud voice, ¿de qué está hablando Jesús? what is Jesus speaking of here? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos con estas palabras? Porque nosotros no comprendemos lo What que is he dice en el trying to, versículo what is he trying to 49. show us in these words that we don't understand in verse 49? Hay palabras que están escritas en el Nuevo Testamento There's words written in the New Testament que solamente son ecos del Antiguo Testamento, that are echoes of the Old Testament, donde Dios escribió algo que iba a suceder, that God had written what is going to happen, pero que Cristo tuvo que afirmarlo para que el pueblo entendiera que aquello estaba hablado sobre él. that Christ affirmed so that people would know it was about Him. Quiero que vayamos por un momento Let's go for a moment
Al libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículos 18 y 19. To Deuteronomy chapter 18, verse 18 and 19. Aquí está Dios hablando con Moisés Here is God speaking with Moses. y le habla específicamente sobre un evento que va a pasar, He speaks about an event that's going to happen, donde el pueblo tiene que someterse o tendrá que ir a juicio por lo que hace. that the people must submit or go to judgment for what they're doing. Deuteronomios capítulo 18, versículos 18 y 19. Deuteronomy 18, 18 and 19. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha hablado en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I commanded him. And whoever will not listen to my words that he shall speak in my name, I myself will require it of him. Mira la unión que hay entre el versículo 49 y Deuteronomios 18. See the union there is in verse 49 and Deuteronomy 18, 18 and 19. Dios está hablando con Moisés God is speaking to Moses, y podría oírse así como medio profético de esta forma. and this could sound prophetic in this way. Moisés, en los postreros días, Moses in the later days, yo levantaré un hombre entre tus hermanos. I'll raise up a man among your brothers, A este hombre yo pondré mis palabras en su boca. and this man I'll put my words in his mouth. Así que todo lo que este hombre hable, Everything this man speaks, el pueblo tiene que asumirlo como suyo. the people must do as though they're your words. El pueblo tiene que oírlo. They must hear them. El pueblo tiene que meditarlo en su They corazón. must meditate on them in their heart. El pueblo tiene que creer en las palabras de este hombre. They must believe in these words in their heart, Porque estas palabras van de mi nombre. because these words are by my name. Si alguno no toma en cuenta las palabras de este If hombre, one doesn't take into account the words of this man, yo mismo le pediré cuentas. I will cause him to give an account. Juan nos está recordando las últimas palabras del ministerio terrenal de Jesús. John is reminding us of the last words of the ministry of Jesus on the earth. Y precisamente Juan nos está diciendo, Jesús era aquel profeta que iba a levantarse entre nosotros, John's saying Jesus is the prophet that was raising up again among us, al que todos nosotros teníamos que creer por sus palabras. that we must believe him for his words. Nuestros corazones tenían que hacer caso a lo que él iba a hablar. Our words must pay attention to what he's going to speak. Es más, nosotros teníamos que creer en él como el Dios eterno. We must believe in him as the eternal God. Nosotros sabemos lo que Juan dice. We know what John said. Ellos no creyeron en el Evangelio. They did not believe in the gospel. Ellos no entendieron lo que se les fue dicho. They did not understand what was told to them. El mandamiento de Dios puesto en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel creyera en Cristo. The commandment of God from the Old Testament is that they would believe him. Juan nos está diciendo, pero ellos hicieron todo lo contrario. But John's saying they did the opposite. Es más, en el prólogo Juan nos dice, ellos rechazaron a su Mesías. In the prologue, it says they rejected their Messiah. En el versículo 35 de este mismo capítulo, él dice, ellos no creyeron en lo que Jesús hacía. In verse 35 of the same chapter, it says they didn't believe in what Jesus was saying. El pueblo estaba cegado. The people were blinded. Ahora, el mandamiento que Dios había dado al pueblo de Israel The commandment that God had given to the nation of Israel traía dos consecuencias para el pueblo. had two consequences for the people. Bueno, si unos creían, estos iban a tener vida eterna. They believed they would have eternal life. Pero si ellos no creían, iban a estar bajo el juicio de Dios y darían cuenta por lo que hicieron. If they did not believe, they would be judged by God and given account for what they'd done. Esto es algo hermoso cuando nosotros leemos textos como eso. It's beautiful when we read a text like this. Dios envió a su Hijo
a morir por nosotros en una cruz, God sent his son to die for us on a cross, a ponerse como una persona común y corriente en este mundo, to live as a man like a man in this world, para que nosotros creamos en Él. so that we would believe in him. Yo sé, este texto se aplica al pueblo de Israel en aquel entonces, I know this text is applied to the nation of Israel in this context, pero también se aplica a nosotros ahora en día. but it applies to us in our life today. Y el mandato del Padre es que nosotros creamos en las palabras del Hijo. The commandment of the Father is that we believe in the words of the Son. Cristo vino a este mundo a hablar lo que el Padre le dijo. Christ came into this world to speak what the Father sent him to speak. Y el deber de nosotros es creer. And we are to believe. Cristo vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Christ came to this world to give his life for us. Y mediante su muerte en esa cruz, Él no solamente nos dio vida, And through his death on the cross, he didn't only give us life, sino que pagó por los pecados de cada uno de nosotros. he paid for the sins of each one of us. Ese es el gran amor que Él tiene por nosotros. It's the great love with which he has for us. El justo muriendo por los The injustos. just dying for the unjust. Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que creamos en Él. Because he loved us in such a way that he gave his only Son, that we should believe in him. Ahora Jesús dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, yo también tengo vida en mí. Jesus says, as the Father has life in himself, I have life in myself. Y Él al que quiere se la da. And whoever I desire, I can give it. Esto es lo mismo que nosotros estamos hablando en este texto. Same thing we're talking about here. La palabra en sí tiene dos objetivos en la vida de cada uno de nosotros. The word in itself has two objectives in this world. Pablo dice que es una espada de doble filo. He says it's a double-edged sword, Paul says. Corta hasta lo más profundo de tu corazón. Cuts to the most profound part of the heart. Pero el rechazar esa palabra trae consecuencias a nuestras vidas. Reject that word has consequences in your life. Cuando nosotros oímos esa palabra When we hear these words, y no la creemos, we don't believe them, el juicio de Dios está sobre nosotros. the judgment of God is upon us. Cuando la palabra es predicada, When the word of God's preached, la palabra de Dios lleva juicio y lleva misericordia en ella. the word of God brings mercy and judgment. Aquellos que creen tienen misericordia en Cristo, The ones who believe have mercy in Christ. pero los que no creen The ones who don't believe, están en juicio. they're under judgment. Y eso es lo que Jesús está tratando de That's decirnos what en este Jesus is texto. saying to us in this text. A Él se le dio la autoridad también del ser juicio. He gave the authority, he was given the authority to judge. Ahora, si este es el último sermón de Cristo If this is the last sermon of Christ al público, to the public, yo creo que es el mejor sermón que Él pudo predicarle a la gente. it's maybe the best thing he could say to the people. Mientras nosotros apuntamos la gente a Cristo, While we point people to Christ, Cristo está apuntando la gente hacia sí mismo. Christ is pointing the people to himself. Crean en mí. Believe in me. Yo soy la luz que descendió desde el cielo a este mundo. I'm the light that came into the world. El que cree en mí no andará en tinieblas. The one who believes in me will not walk in darkness. La aceptación en Cristo es aceptar cada una de las palabras escritas en su To palabra. accept Christ is to accept what's written in his word. Todas las escrituras hablan de Él, dice la palabra. All the scriptures speak of him, says the word of God. Ahora, hay algo que nosotros debemos de digerir esto. There's something that we should direct here. Y aunque fue un llamado al pueblo de Israel, aplica completamente a nuestras vidas. Even though it's a calling to the nation of Israel, it applies specifically to our lives. Debemos de creer en Jesucristo, We should continue to believe in Jesus, aceptar y no rechazar lo que Él nos manda en su palabra. to accept him and not reject what he tells us in his word. Aceptar cada uno de los mandatos bíblicos que están escritos en su palabra. To accept every one of the biblical commandments in the word. Someternos a ellos. To submit to them. Hermanos, si la palabra dice algo que tú tienes que hacer en tu vida, hazlo. If the word of God says that you're to do something in your life, do it. No busques un lugar por donde escapar de la lectura bíblica. Don't look for a way you can escape by the biblical reading. Hay muchas veces que la gente pregunta, ¿y qué dice este texto sobre esto? Many people believe, what does this text say about this? Y bueno, tú le dices, bueno, este texto dice esto sobre lo que tú me estás preguntando. And you say, well, this text says about this, what you're asking me.
Y luego la gente te dice, ¿y no hay otro texto, hermano? And then people say, is there not another text? Lo que ellos quieren decirte, ¿y cómo me puedo quitar este golpe de encima? What they want to say is, how do I remove this restraint from my life? Porque el texto te está enviando a que tú obedezcas lo que ya está escrito. The text is calling you to obey what's written. No necesitamos una nueva revelación de las Escrituras. We don't need a new revelation of the Scripture. La palabra de Dios está escrita de tal forma que tú puedas vivir una vida cristiana saludable. The Word of God's written so that you would live a healthy Christian life. No se trata de yo voy a hacer una parte de las Escrituras y otra parte no. It's not that I'll believe some part of the Scriptures and not others. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios Paul says all the Scriptures are inspired by God. y es útil en la vida del cristiano And they're useful for the life of the Christian para que nosotros crezcamos espiritualmente. so that we grow spiritually. No podemos buscar una salida para escapar al texto. We cannot look for an exit for the text of Scripture. Yo sé que hay veces que es difícil entender algunas cosas. I know that it's difficult to understand some things. Imagínense si Pedro hablaba eso de Pablo, ¿qué no puede ser con nosotros? Imagine if Peter says this of Paul, what is it going to be to us? Muchas veces nos enredamos en una misma palabra y la decimos 5 veces y no sabemos qué significa. We say a word 5 or 6 times, we don't even know what it means. Pero debemos de ser lo más claro que podamos al expresar el Evangelio a otras personas. We should be so clear in expressing the gospel to others. El Evangelio es tan claro que aún los niños lo pueden comprender. The gospel is so clear that even children can understand it. Hay cosas que ni tú comprendes y las dices. There's things that you don't understand and you say them. Yo hace poco estaba metido en un problema bien grande. I was in a grave problem not long ago. Quería decir palabras en griego que en realidad no me las podía aprender en toda una noche. I looked at some words in Greek, I couldn't learn them all night long. Y me paraba aquí en el púlpito y las repetía y luego el pastor las decía de otra forma. And I would come to the pulpit and I would say it and the pastor would say it another way. Dije yo, Señor, ¿qué hago? I said, Lord, what do I do? Y una vez vino otro hermano y se paró en este púlpito Another brother came in this pulpit y me dijo, no es necesario que prediques en griego, solo predica en tu idioma. and he said, you don't need to preach in Greek, just your language. Y yo dije, la palabra de Dios es suficiente. The word of God is sufficient. No necesito cambiar el idioma. I don't need to change the language. Dios va a aplicar la palabra en los corazones de las personas. The word of God is going to apply the word to the heart. No importa en el idioma que tú hables, It hermano. doesn't matter the language you speak. Jesús habló el evangelio de tal forma que hasta los niños podían comprender. Jesus spoke the word in such a way that the children can understand. Hubo un evangelista hace mucho tiempo, ya tiene muchos años de estar muerto, There was an evangelist that died many years ago. Ronnie McGee, creo que se llama. Ronnie McGee, I think is his name. Este hombre dijo, hay que poner las galletas tan bajo que todas puedan alcanzarlas. He said we must put the cookies so low that everybody can reach them. Todos en la iglesia tienen que comprender lo que tú estás hablando. Everyone in the church has to understand what you're speaking of, Es más, even more so. todos tenemos que saber de lo que estamos hablando. We should know what we're speaking of. Así que el llamado de Cristo en esta palabra no solamente que creamos en Él, The calling of Christ here is not that only we would believe in him, sino que seamos fieles a la that palabra. we'd be faithful to the word of God, Que la digamos tan simple que todo el mundo la comprenda. that we would say it in such a way that all the world would know it. Pero también el llamado es para las personas que no conocen a The Cristo. calling is also for the ones who don't know Christ. Jesucristo dice algo acá en este texto, Christ says something in this text, haciéndote saber de que Él es la única opción que tú tienes para tu vida de pecado. that he's the only option you have for your life of sin. No hay otro camino, There's another way. no hay otra puerta. There's not another door. Él es el único que puede llevarte al Padre. He's the only one that can take you to the Father. Él es el único que puede alimentar la vida que tú tienes. He's the only one that can sustain the life you have. En la oración de la semana pasada leíamos un texto tan hermoso. In the prayer last week, we read a text that's so beautiful. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios. As the deer pants for the water, oh my soul longs for you, O God. Yo sé que muchas veces tienes sed y hambre de la palabra de Dios. Many times you have hunger and thirsty for the word of God. Y muchas veces te vas de este lugar de la misma forma que veniste. And you leave this place the same way you came. Y no comprendes nada de lo You que don't hablamos. understand anything that's going on.
Pero Jesús te está dando la opción acá. Jesus is giving you the opportunity here. Ven a la luz. Come to the light. Ya no vivas más en tinieblas. Don't live in darkness. Ven a la luz. Come to light. Cuando yo estaba pequeño había un canto que decía, ven a la luz que es Cristo Jesús. When I was young, there was a song that said, "Come to the light, which is Jesus Christ." Ven a la luz. Come to the light. Solo acércate a Él y ríndete a Él. Just come to Him and bow down to Him. Levanta tu bandera de sumisión y acéptalo a Él como el único y suficiente Salvador de Raise tu your vida. flag of His mission. Accept Him as the only Savior for your life. Y entonces vas a poder venir y sentarte And you could come and sit. y vas a poder comprender cada una de las palabras que se hablan aquí. You'll understand the words that are spoken here. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Padre, por su palabra. Le pedimos, Señor, de que estas palabras, Señor, se apliquen a nuestras vidas. Que podamos vivir, Señor, vidas para su gloria y para su honra. Gracias, Padre, porque un día usted vino a este mundo, Señor, a morir por pecadores como nosotros. A darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Amen. Thank you, brother. Gracias, hermano. I'm reminded of a story that one of my professors told me in seminary. Recuerdo una historia que uno de mis profesores contó en seminario. He went to hear J.I. Packer preach one evening. Fue a escuchar J.I. Packer predicar una tarde. And he knew Packer from years before. Él conoció Packer de años antes. And so he caught him outside the service, lo agarró antes del servicio, and they were talking about some theological doctrine that Packer was wrestling with. Estaba hablando de una doctrina teológica que Packer estaba luchando con. And he said, he's talked for 20 minutes. I didn't understand anything he's saying. Dijo que él habló por 20 minutos y no entendía nada que estaba diciendo. That he was just speaking on a different level. Estaba hablando a otro nivel. And he thought, there's no way this guy can preach to this church tonight. Y él pensó, no hay una forma que este hombre va a poder predicar a esta iglesia. Esta tarde, his mind is way above everyone. Su mente está más arriba de todos. He said he got up and preached, so he was preaching to a six-year-old. Dice, subió a predicar como estaba predicando de un niño de 6 años. And in the same way, in misma forma, Spurgeon dijo, it's really not hard, the gospel is not. El evangelio no es difícil. All you have to do is look. Solo tienes que mirar. Look to Christ. Mira a Cristo. Just raise your eyes up and look. Solo alza tus ojos y mirar. It's my prayer for you here this evening. Mi oración para ti esta tarde. Amen.